mientras se sigue sumando el resto de los alumnos, vamos a primero poner un poco de atención en lo que está pasando alrededor nuestro. Estuvimos trabajando con algunos temas que tienen que ver con los índices de precios, con las variaciones y demás. Y el INDEC tiene una medición para lo que es la inflación, que lo vimos con el IPC, y hay otra que es también muy relevante en la Argentina, que tiene que ver con la medición de la pobreza, ¿sí? Y hoy salió uno de esos informes. Yo ahora les voy a compartir, mientras se terminan de sumar compañeros de ustedes. Denme un segundo. Mientras busco la página, acá estamos, hasta acá. ¿Ya estamos? ¿Están viendo la página ya? ¿Pueden ver? Sí. Bien, brillante. Ahí, cuando entramos en la página de INDEC, tienen un montón de indicadores. Como decíamos, estaba el índice de precios del consumidor, que el último dato es de febrero. Y está ¿no? Que dice incidencia de la pobreza y de la indigencia. Acá está un poco el resumen en este que dice los resultados de la encuesta correspondientes al segundo semestre de 2022 registraron que el alto porcentaje de los hogares por la pobreza alcanzó en este momento el casi 30% de los hogares, con casi el 40% de las personas, ¿sí? Porque obviamente si tenemos que la participación de personas por debajo de la línea de pobreza es más grande que la participación de los hogares, es porque son hogares evidentemente con mayor cantidad de miembros. Esto cuando entran siempre tienen en esta sección, en la parte de informes técnicos, tienen toda la serie de los últimos informes. Este es el último que se había publicado hoy hace un rato, EPH, incidencia de pobreza y de indigencia. Este es el link que tienen ustedes del informe. Siempre si ustedes tocan ahí en esta sección, donde dice buscar por, ustedes pueden buscar cuál es el informe que quieren estar viendo. Estamos hablando de esta incidencia de la pobreza y de la indigencia. Tienen este que es el último del 30 del 3, que corresponde los datos al segundo semestre del 2022. Y ven que sale 2 veces al año, ¿sí? Tenemos los resultados como para agarrar y mostrar, ¿no? Este está. Tenemos 30 del 3, después tenemos 28 del 9, el informe anterior, que fue del segundo semestre, y 30 del 3 del año pasado, el informe inmediato anterior, ¿sí? Este es ya tienen el informe de 2021, ¿no? Segundo semestre de 2021, ya lo identifiqué. Y acá tenemos el mismo, que este es el último, segundo semestre de 2022. Acá un poco mientras aplicamos los primeros minutos a repasar estos conceptos, acá está el resultado, como lo indica el nombre de este informe, de la EPH, que es la encuesta permanente de hogares. Esto es un relevamiento que se hace en todo el país. En base a la estructura fue generada siguiendo los datos del censo y demás. Se hace por muestreo, una encuesta de manera periódica. Son datos que se van sacando en realidad trimestre por trimestre y se conforma esta consolidación con los datos del semestre de manera completa. Cantidad de hogares y de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que acá lo que vamos a estar mirando es cuál es el ingreso del hogar, teniendo en cuenta obviamente la generación de ingresos que se dio en todo ese hogar, aportados por todos los miembros que estén generando ingresos, ya sean ingresos laborales o no laborales. Y después lo que tenemos es la evolución de la situación de indigencia, la diferencia entre el cálculo
del valor necesario para estar por arriba o por debajo de la línea de pobreza tiene que ver con la canasta básica alimentaria más la parte no alimentaria, que es la canasta básica total. Ahora vamos a repasar algunos de los conceptos de cómo está armado eso. Y esta es la cantidad de hogares y de personas por debajo de la línea de incidencia. Con lo cual, evidentemente, este 39,2% está compuesto por 8,1% de personas que son indigentes y 31,1% de personas que están con ingresos por debajo de la línea de pobreza, pero por arriba de la línea de indigencia. Y obviamente aquellas personas que están en familias, en hogares que están con ingresos monetarios por encima del umbral mínimo para determinar si son pobres o no son pobres, estamos hablando del 60% de la población. Tienen en esta página después el detalle, les aconsejo que aquellos que les interese más que lo miren en detalle si así lo comprenden bien. Vamos a hacer un pequeño alto en algunos datos para que les quede algunos pantallazos. Esto es la evolución de cómo estamos en esta situación. Obviamente que ahí ustedes tienen 2020 tiene que ver con el impacto enorme de la pandemia, ¿no? Con un montón de personas que no estaban pudiendo generar ingresos. Y entonces ahí el nivel de hogares y de personas por debajo de la línea de pobreza era mayor que el que tenemos hoy, pero después cuando volvió el nivel de actividad a funcionar más eh, normalmente, empezó a bajar ese número y obviamente que ahora, desde el primer semestre en adelante, se modificó esto y ahora estamos en un tramo ascendente de nuevo. ¿Verdad? Un segundo. Que tienen la clasificación, como para poder mirarlo gráficamente, tienen la evolución de las distintas mediciones. Fíjense que acá tienen las variaciones de los costos, ¿no? Pues tienen incidencia de pobreza en la canasta, como venía estando. Yo me voy a detener ahora en este gráfico puntualmente, en este cuadro, puntualmente el 3.2, creo que es bastante claro en lo que significa el impacto por segmento etario, ¿no? Donde se ve claramente el peso más importante en aquellos que tienen entre 0 y 14 años, donde la población que está por debajo de la línea de pobreza supera el 54%. Tienen después la apertura ciudad por ciudad, como para poder verlo, para cada uno de los aglomerados. Como les decía, esta es una encuesta que es de alcance nacional, con lo cual tiene esa cobertura. Tienen además los datos con estimaciones de cuánto implica, no solamente en porcentajes, en tasas, pero también en cantidad de personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos en el total de aglomerados, recuerden que no es la población total, ¿no? El total de personas que viven en los 31 aglomerados urbanos donde nosotros estamos relevando no son todos los argentinos, son 29 millones de personas. Esas 29 millones de personas que están viviendo en esas 31 aglomeraciones urbanas tienen esta distribución que es la que estamos diciendo. Pues tienen más adelante, a mí me importa la ciudad. Acá tienen esto como para calcular, ¿no? Localidad por localidad, después si lo miran un poquito de detalle, ¿no? Tienen, por ejemplo, estos en Ciudad de Buenos Aires, pero lo tienen para cada localidad. Pues tienen la canasta básica alimentaria, cuánto fue eh, el, el costo, ¿no? Para la Ciudad de Buenos Aires, de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total.
Esta está calculada, ahora vamos a profundizar sobre ese concepto, para un adulto equivalente. Y era, fíjense, 9.916 pesos en el segundo semestre de 2021, 19.013 pesos en 2022, y acá tienen la variación interanual, que es un 91% de la canasta básica alimentaria, 85% de la canasta básica total. Ustedes recuerdan, o deberían recordar, que la inflación aproximadamente venía, si bien nosotros sabemos que ahora estamos en 102,5, en realidad nosotros esto estamos mirando acá 2022, ¿sí? Y estamos mirando el semestre, con lo cual ahí hay que mirarlo con cuidado porque está en línea con lo que fueron los números de inflación eh, de esa, eh, de ese trimestre, de ese semestre de referencia. Esto lo tienen, como les decía yo, hogar por hogar, Gran Córdoba, Gran La Plata, como para poder tener la información. Y acá viene la parte de anexo metodológico que a mí me interesa que miremos una vez para que ustedes se lleven la idea de cómo se calculan estas cosas y que cuando lean el diario entiendan cabalmente de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué se entiende por línea de indigencia? Lo tienen ustedes en el informe. Siempre el INDEC de este tema. Y acá esto es lo que también veíamos, ¿no? Obviamente no es lo mismo el consumo necesario de alimentos para personas de diferentes edades, o si es varón o mujer. Entonces tienen hecho a partir de ciertos estudios y de requerimientos nutricionales necesarios y demás, tienen calculado de alguna manera, como quien dice, una equivalencia, ¿sí? De cuánto pesa, ¿sí? Eh, comparado contra un adulto equivalente. Obviamente que cuando estamos hablando de chicos, que sea varón o que sea mujer, es indiferente. Ya a medida que después va creciendo, el peso en la cantidad de alimentación y demás es diferente. Y como les decía, acá en este punto es donde ustedes... ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Están viendo la presentación, no? Y acá tienen, fíjense, de nuevo, ¿no? ¿Cuánto está un hombre de 30 a 45 años o de 46 a 60 años? Está en esta referencia como uno, ¿no? Ese es el adulto equivalente que está planteado. Entonces, acá está el cálculo para mirar un hogar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que está ahí dice un hogar con 3 miembros, compuesto por una mujer de 35 años, un hijo de 18 y su madre de 61. La mujer equivale a 0,77 de adulto equivalente, un hijo 1,02, la madre 0,67. Entonces se necesitan 2,46 unidades de referencia, como para agarrar y tomar el cálculo, y de esa manera después calculan cuánto ingreso monetario requiere ese hogar para no ser considerado por debajo de la línea de indigencia. Una vez que miramos el ingreso necesario y miramos el ingreso que efectivamente fue relevado en la encuesta, determinamos si este hogar supera o no supera ese umbral. Y ese umbral que corresponde a la canasta básica alimentaria es para indigencia. ¿Cómo calculamos el tema de la pobreza entonces? Decimos, mirá, nosotros podemos calcular coeficiente que se utiliza como para poder estimar esto. Y dice, mirá, los gastos alimentarios, ¿cuánto pesan sobre los gastos totales en una familia? Esto sale de la encuesta nacional de gasto de los hogares, 2004-2005, como referencia. Y entonces, en función de eso, dice, mirá, los gastos alimentarios representan un cierto porcentaje de los gastos totales de un hogar. Entonces, sobre el cálculo de la canasta que acabamos de calcular, la canasta básica alimentaria, la multiplicamos por la inversa del coeficiente de Engel, o sea, hacemos, como quien dice, por gasto total sobre gasto alimentario, y de esa manera hacemos el cálculo de cuánto sería la canasta básica total, ¿sí? Es un cálculo que se hace de esa manera, y una vez que hacemos eso, podemos en pesos de la línea de indigencia por adulto equivalente a lo largo del tiempo, hogar por hogar,
bueno, hogar por hogar, región por región. Tienen ahí el cálculo, fíjense, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Con lo cual, fíjense que cuando decíamos segundo semestre de 2022, obviamente tenemos que ponderar todo esto. Esto que está para 2022 también lo podemos tomar para 2021. El número también lo tenemos acá en 2021. Esto, como les decía, es una metodología estándar. Se utiliza acá y se utiliza en todo el mundo con una lógica similar. Y la verdad que la información está disponible, con lo cual vemos, por ejemplo, Gran Buenos Aires para... Sí, Mil para, disculpas, digo una cosa y ahora te dejo la pregunta. Fíjate, decía, Gran Buenos Aires, diciembre, 10.600 pesos el año pasado, en diciembre 10.600 y ahora en este año, diciembre es 21.748, ¿sí? Con lo cual, si nosotros hacemos la cuenta, ahora hago la cuenta así simple, rápida por la calculadora, 21.743,48. Sí, espérame un segundo, ya estoy. O si se escucha muy mal, avísenme. Sobre Es que no se ve nada en la 10. pantalla. Ok, 667,86. Ya estoy bien, ya te lo corrijo. No se ve nada, dejo de compartir y vuelvo a compartir para ver si a alguno de ustedes les mejora. ¿Ahí lo están viendo ahora? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien. Ahí, como les decía, tienen, en este momento les estoy seleccionando, ¿no? Esto era cuánto costaba la línea de la serie de la canasta básica alimentaria exclusivamente, Gran Buenos Aires, diciembre 2021, 10.600 pesos. Mismo ahora 21.743. Calculamos uno sobre el otro, nos damos cuenta que, si bien, como habíamos dicho, era 90 y pico por ciento, ¿no? La variación semestre contra semestre, cuando tomamos diciembre contra diciembre, nos damos cuenta de que el porcentaje supera el 100%, es un 120%. ¿Ok? O sea, la canasta, perdón, un 103%. 103%, 103,8%. Con lo cual la canasta alimentaria está creciendo aún por arriba de la inflación. Recordemos que esto es dato diciembre contra diciembre y diciembre contra diciembre estamos por debajo del 100%. ¿Sí? Nada, esto como para agarrar y ser consciente que cuando miramos el índice de inflación es un promedio y hay algunos componentes que pesan más, unos que pesan menos. Y aquí estamos viendo justamente esto como se ve claramente. ¿Sí? Tienen, como les decía, las series calculadas. Acá tienen el cálculo de cómo está la composición de canasta básica de cada una de las regiones, cómo la han calculado, porque han tenido en cuenta también las personas del INDEC que en cada región la alimentación es diferente, los alimentos que están disponibles son diferentes, y entonces en función de eso han hecho el cálculo y está la metodología publicada desde hace tiempo y demás. Es bastante clara y transparente la metodología con la cual están. Esto como para que lo tengan meramente claro, cuando ven en el diario, ven en las distintas publicaciones, entiendan de qué estamos hablando cuando vemos eso. ¿Sí? Nosotros habíamos estado jugando un poco la clase pasada con un archivo Excel que les dejamos como para compartir. Ahora les voy a volver ahí a verlo. Este es el Excel con el cual estábamos trabajando. Acá ustedes podían cargar los datos de la función de utilidad, ¿no? Como para tener un dato de la función de utilidad numérico. Tienen los de la guía de ejercicios de la parte práctica, y si bien no les vamos a tomar, les sirve como para entender qué es lo que está pasando. Y acá tienen el gráfico de equilibrio, el gráfico de equilibrio inicial, el gráfico de equilibrio final. Podemos hacer la comparación entre el punto inicial, el punto final y ese punto intermedio donde nosotros tenemos la sustitución, como para diferenciar el efecto renta del efecto total y el efecto ingreso. Tenemos los tres ahí visibles. Y podíamos calcular las demandas que surgían a partir de mirar la maximización de utilidad, ¿sí? La que nosotros miramos con el efecto total, ¿sí? Ahora, me parece importante, y esto es lo que les quería mostrar,
ahora es que más allá de este Excel, nosotros tenemos este otro Excel que les voy a mostrar por acá, y me interesa que me sigan el concepto, que lo que hace es, se concentra, como quien dice, en esa sustitución, ¿no? En esa que nos movemos a lo largo de la misma curva de indiferencia original. Entonces, este lo que busca es minimizar el gasto, ¿no? Tienen ustedes que cargar los datos de la función y lo que busca es ese gasto mínimo para alcanzar ese nivel de utilidad. Esa es la canasta de equilibrio y demás. Ahora, así como podíamos derivar de el equilibrio, ¿no? Ahora estoy yendo al gráfico de esta, ¿no? Así como nosotros podíamos trabajar mirando esto y hacer una variación y ver qué pasaba con la función de demanda del bien X1 y el bien X2 con efecto total, nosotros podemos hacer lo mismo con la minimización del gasto y calcular ahí las demandas. Pero la demanda de el consumidor del bien X1 y del bien X2 mirando solamente el efecto sustitución, ¿sí? Son las funciones de demanda que nosotros podríamos construir manteniendo constante el nivel de utilidad, ¿sí? ¿Está? ¿Eso qué es? Esa es la función de demanda compensada, la llamamos nosotros. Esa es la función de demanda compensada donde solamente está registrado, ¿qué cosa? El efecto sustitución, ¿sí? Son similares. Nosotros en la función de utilidad lo que tenemos es los gustos y preferencias del consumidor. Tenemos a partir de la restricción presupuestaria inicial o del gasto que nosotros vayamos a tener, una situación de equilibrio. Cuando cambia el precio de alguno de los bienes, nosotros vamos a buscar esa otra canasta óptima. Y esa canasta óptima adicional que nosotros tenemos, si nosotros estamos en la misma curva de indiferencia y un precio subió y todo lo demás se mantuvo constante, yo voy a mantener constante el nivel de utilidad, pero voy a tener que estar gastando más plata, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? En esa demanda compensada, vos tenés constante el nivel de utilidad, pero para subas en el precio, lo que vas teniendo es que vas gastando más plata para estar en el mismo nivel de satisfacción. ¿Ok? Y para bajas en el precio, vos vas gastando cada vez menos porque mantenés constante el nivel de satisfacción. ¿Ok? ¿Está claro? Con lo cual, si nosotros comparáramos la demanda total, la demanda ordinaria que nosotros utilizamos, y la comparamos con la demanda compensada, a partir de un punto, cuando el precio baja, la demanda compensada es como que te va a dar más, ¿sí? Si el precio baja, la demanda compensada se mantiene en el mismo lugar y vos estás gastando menos plata, porque es más barato. ¿Ok? ¿Sí? Con lo cual, tienen que mirarlo eso de manera integral. Acá, ahora que nosotros no lo tenemos puesto en este gráfico, pero lo voy a graficar ahora. Espérame un segundo. Esta es la función de la curva de demanda ordinaria del bien. Y este que está acá, identificado, este que está ahí, esperen que voy a garantizarme de que esté como para dibujar. No, no puedo dibujar, no me deja. Bueno, el punto ese que tienen ahí es la canasta inicial que ustedes tienen. Si yo tuviera que mirar la demanda compensada para precios que están por arriba del punto inicial, ¿vieron que ahí hay un punto marcado? Para precios que estén marcados arriba de ese punto, la demanda compensada va a ser de, ¿qué cosa? ¿De más cantidades o de menos cantidades? Para que estás en equilibrio.
te sube un precio. En efecto total, ¿cómo vas a estar? Si el bien es normal, ¿vas a estar mejor o peor? Sube un precio y las demás cosas están iguales. ¿Qué va a pasar en la curva de demanda? Te va a bajar el excedente del consumidor, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Está claro, te va a bajar. Sube el precio y te va a bajar el excedente del consumidor. Y estás peor. Ahora, si estás peor porque subió, ¿vos vas a tener la misma utilidad que antes? No, vas a tener menos utilidad que antes. Ahora, si yo me pudiera parar solamente manteniendo constante el nivel de satisfacción, a mí me darían más bienes. ¿Sí? ¿Está claro? Con lo cual el área va a ser más grande. Es como que me van a dar más bienes en ese punto con la curva de demanda compensada. Mientras que para precios que bajan desde el punto inicial, yo gasto menos plata, con lo cual la demanda compensada va a tener menos demanda de bienes porque va a buscar que vos estés en el mismo nivel de satisfacción. ¿Sí? Ahí es lo que tienen que entender es la diferencia entre efecto sustitución, efecto ingreso y efecto total. ¿Sí? Esa diferencia de pendientes, ¿por qué se da? Por el efecto ingreso. Cuanto más grande es el efecto ingreso, más diferencia entre el efecto sustitución y efecto total. ¿Ok? Si el efecto ingreso en el límite fuera cero, es la misma la de sustitución que la total. ¿Entienden? ¿Sí? Perdón, profe. Yo me mareé con una parte que dijiste. O sea, seguí, por ejemplo, cuando un precio de un bien aumenta, obviamente estamos peor, pero después la segunda parte que habías dicho, esa parte ahí me mareé. No llegué a Claro, comprender. vos, si sube un precio, al final del día, ¿vos qué vas a estar? Vas a estar peor porque tenés la misma cantidad de plata. ¿Sí? Vos tenés la misma cantidad de plata, sube un precio, vas a estar peor. Con efecto total. Vas a tener una parte que será sustitución, una parte que será ingreso. Vos subió un precio, sos más pobre, tenés menos poder de compra, estás peor. Si el bien es normal, está claro que vas a consumir menos de ese bien y está clarísimo. Ahora, si yo quisiera ver cuál sería mi demanda de este bien solamente con el efecto sustitución, a mí me van a tener que permitir mantenerme en la curva de indiferencia original. Con lo cual, para yo estar en la misma curva de indiferencia original, yo que voy a tener más del bien o menos del bien. Más del bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no Sí, vamos a tener en cuenta el efecto ingreso, que es que como el precio subió, yo tengo menos poder de compra y tengo menos riqueza. ¿Entendés? Esa diferencia viene dada por esto. ¿Quedó claro? buenísimo. Sí, sí, muchas gracias. Bien. La idea es que ustedes entiendan estos conceptos de demanda ordinaria, de demanda compensada, de la diferencia de una con la otra, donde uno tiene efecto sustitución, el otro tiene efecto total, y donde puedan hacer la comparación entre las diferentes situaciones. El Excel se los dejamos, el que les dejamos la vez pasada, como para que ustedes puedan, poniendo los valores y demás, ir entendiendo cómo se mueven, ¿sí? Porque si no lo ven nada más que desde el punto de vista teórico y es más difícil por ahí de captar. ¿Ok? ¿Sí? Bien, eso como para que se queden. Ahora van a seguir con Florencia, con toda la parte bien de lo que son los choice, de cómo vamos a estar entendiendo las cosas, cómo vamos a ir asegurándonos que entiendan bien los conceptos y además cómo relacionan ese concepto. ¿Sí? Muchas de las preguntas de multiple choice habíamos empezado con algunas más simples, ¿no? De verdadero o falso y demás, y ahora van a empezar a trabajar con otras funciones de otras preguntas, como para ir entendiendo si ustedes están captando realmente los impactos de sube un precio, baja un precio, qué es lo que pasa, cómo juega el efecto ingreso, cómo juega el efecto sustitución. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, los dejo con ella.